Bueno, retomamos, segunda parte de fisio. Me voy otra vez a compartir, ¿sí? Así vemos todo. Bien. Bueno, cierro acá, sí, no por nada, si ven completa la pantallita. Bien, acá lo que voy a ver, ¿sí?, es justamente las hormonas que estábamos diciendo. Fíjate que una es la neurohipófisis, la otra es la adenohipófisis. Esto es la división de la hipófisis. Esta sí me importa que la sepan de repente, porque tiene la oxitocina, porque tiene que ver justamente con la glándula mamaria, que era lo que yo les decía antes, ¿sí? Después, otra que es importante también, no hace falta que sepan si es de la adeno o de la neurohipófisis, ¿eh? Eso no. Lo que sí es importante por ahí que sepan es que de la hipófisis, en general, ¿sí?, están estas hormonas, la oxitocina, la antidiurética, es importante porque cuando veamos renal, esta es la nefrona, ¿sí?, con el glomérulo, los túbulos contorneados, etcétera, cuando veamos renal, les va a servir un montón porque tenemos que ver la parte de fisio. Las contracciones uterinas también las facilita la oxitocina. Bien, después tenés la somatotrofina, que fíjate que tiene que ver con la parte ósea. La adrenocorticotrofina tiene que ver con las glándulas suprarrenales. Y esto es re importante, porque vos mirá esto, ¿no? De la hipófisis sale la adenocorticotrofina. Y de la adenocorticotrofina regula a lo que es la función suprarrenal. Justamente las suprarrenales son contenido de lo que es el sistema endocrino. Así que esta es importante. Después tenés, bueno, la tirotrófica, obviamente tiene que ver con tiroides, la gonadotrófica, que tiene que ver con gónadas, y la prolactina, que también tiene que ver con la producción de leche en glándula mamaria. Estas, medianamente, oxitocina, antidiurética, sómato, adeno, tirotrófica, gonadotrófica y prolactina, medianamente, tampoco, a ver, nadie va a desaprobar un examen porque no sepa que es una hormona, pero bueno, medianamente las tienen que saber, ¿sí? Que las tengan. De estas lo mismo, ¿sí? Algunas, fíjate que acá te muestra las folículo estimulante, la luteinizante, la prolactina, que son muy parecidas a las que estaban en la que mostré recién, ¿sí? Eso también. Bien, me voy a esta, a tiroides. Tiroides es súper importante. Fíjate que es una glándula, bueno, dice que está dentro del cuello, más precisamente está en la región intraioidea. ¿Sí? El hueso ioides, altura C4, por debajo, en esta región, que se divide en supra e intraioidea, en la región intraioidea está la tiroides. Acá te dice la ubicación, ¿sí?, y te explica cuál es su función, justamente: maduración y desarrollo de los tejidos, producción de energía y calor. Por eso habíamos dicho que muchas veces las pacientes que tienen disfunciones en la tiroides están con frío, o a la inversa, ¿sí?, según si es hiper o hipotiroidismo, quizás sientan calor o frío. Metabolismo, transformación de nutrientes. Hay pacientes que muchas veces no pueden metabolizar correctamente por tener una disfunción tiroidea. Funciones mentales, y esto es re importante, ¿sí? Ahí se los explico. Cardíacas, que es lo que les dije, que podía provocar una insuficiencia cardíaca por tener una desregularización tiroidea, que de hecho muchas veces pasa. Muchas veces ha pasado que de repente un paciente que tiene un problema cardíaco, siente taquicardia o tiene una fatiga intensa, primero obviamente le hacen todos los análisis correspondientes a blancos, rojos, para ver si tiene una anemia, bueno, lo que fuera. Después le piden toda la parte cardiológica y muchas veces después cuando piden tiroides, el problema o la insuficiencia cardíaca está dada por la disfunción de la tiroides. Así que fíjate qué importante que es. De hecho, muchas veces esas personas que todo el tiempo tienen frío o que todo el tiempo tienen calor, podría estar relacionado con la glándula tiroides. Y también, otra de las cosas, el deseo sexual, la reproducción sexual, ¿sí?, y la parte mental. Las funciones mentales muchas veces cambian de conducta a los pacientes, ¿sí? Conductas a veces hasta incluso el mal humor,
las conductas muy agresivas. No quiere decir que todo el mundo que tiene mal humor tiene un problema tiroideo, ¿eh? Eso no, claro. Sería fácil decirlo. Sería como, no. Claro, la culpa de la tiroides, no. Hay gente que ya tiene ese mal carácter natural. No, pero bueno, cambia un poco, ¿sí? Aparte vos pensás que y lo que sí da, por ejemplo, es mucho cansancio, fatiga. Eso también cuando vos estás con fatiga, con cansancio, te hace esforzar a la parte coronaria, por ejemplo. ¿Está? Entonces, bueno, está todo relacionado. ¿Viste este dicho que dicen las hormonas controlan todo? Es cierto. Controlan gran parte, ¿sí? Para eso está la especialidad que es endocrinología, justamente, y justamente es para controlar eso. Imagino que debe ser muy difícil, ¿sí? Sobre todo, viste, en mujeres premenopáusicas, muchas veces que te piden prolactina, luteinizante, progesterona, folículo estimulante, pero las hormonas van cambiando, esa es la realidad. ¿Se puede hacer un dosaje hormonal? Sí, pero después todo eso es como que va cambiando, ¿sí? Capaz que vos te lo hiciste hoy y en un mes es totalmente diferente. Bueno, ese es el problema. Por eso es recontra importante si tenés una disfunción tiroidea, tratarla. ¿Está? Porque justamente vos fíjate que repercute en todo. ¿Está? Se te puede dar una insuficiencia cardíaca. Entonces, y es más, también un problema renal, ¿sí? Puede desembocar, que eso después lo vamos a ver, en una insuficiencia cardíaca, porque al no tener bien la función renal, aumenta la tensión arterial, ¿sí? Porque el riñón también tiene un sistema que se llama renina-angiotensina, que lo que hace es que cuando nosotros hacemos un pico de hipertensión, el riñón libera esto y ayuda a bajar la tensión arterial, ¿sí? Pero bueno, será tema de otra cosa, pero lo que quiero que entiendan es que los riñones también controlan toda la homeostasis y todo el equilibrio interno del cuerpo, contando con esto que estamos diciendo, ¿sí? de la parte endocrina, más la función del sistema nervioso. Acordate eso del sistema nervioso, que es re importante, igual lo vamos a repasar la otra semana, pero acordate que es recontra importante el sistema nervioso, ¿sí? El nervioso, el periférico y el autónomo. Eso, tenganlo en cuenta también. Bien, sigo acá. Y ves que dice transformación de los nutrientes, funciones mentales, que justamente es lo que les decía, cardíacas, respiratorias, sexuales y reproductivas. ¿Qué función Bien, tiene? Sí. ¿Y respiratorias en qué? Perdón, que no me quedé muy bien respiratorias. ¿Por qué? ¿En qué? Porque regula todo lo que tiene que ver con el cansancio, puede dar una bradipnea, puede dar una taquicardia. Ah, de ese lado viene. Ah, claro, porque sí. Acordate de toda la parte de fisio cardiovascular, ¿sí? Sobre todo en circuito menor, que está relacionado a todo lo de la arteria pulmonar, ¿sí? Con pulmones. Respiración. Con pulmones. Sí. Bien. Y acá nada, acá dice lo mismo, dice que regula el metabolismo del cuerpo, es productora de proteínas y regula sensibilidad del cuerpo a otras hormonas. O sea, muchas veces por eso les digo, tener una disfunción en la tiroides, ¿sí? Hace que el cuerpo esté como, como abarca tanto, por eso se dice que es la madre de las hormonas. Pero en realidad fíjate que la adenohipófisis, por lo que vimos antes, es lo que está acá, ¿sí? O fíjate que la adeno y la neurohipófisis controlan muchísimo más que las neuronas, que la tiroides, ¿sí? Y otra de las cosas es el hipotálamo. El hipotálamo, fíjate todas las hormonas que libera, y si vos relacionás todas estas hormonas que libera el hipotálamo con estas neuronas, con estas hormonas, y dale con las neuronas hoy, con estas hormonas que secretan la adeno y la neurohipófisis, ¿sí? Fíjate que tiene totalmente relación. ¿Entendés? Más que nada a mí lo que me interesa es que sepan que la hipófisis... Que relacionemos, sí. Sí, pero que la hipófisis se divide en adeno y neurohipófisis. Esa es una cosa. Después, a ver, algunas hormonas en particular, ¿sí? Que son muy importantes. El tema de tiroides, me interesa que sepan también la ubicación, ¿sí? Si me hablas de oxitocina, me interesa que sepan que es de la hipófisis, pero no de cuál, de la hipófisis, punto. Si hablamos de temperatura, que sepan lo que es el hipotálamo y dónde está ubicado. Si hablamos de paratiroides, que sepan dónde están ubicadas y qué función tienen. ¿Está? Siempre vos tenés que saber la anatomía de algo para después poder entender la fisiología, ¿sí? Y acá lo que preguntaba Vivi, justamente de la paratiroides,
¿sí? Que está ubicada por detrás y a los laterales de la tiroides. Fíjate que acá vemos la epiglotis, acá ves lo que es, lo vemos por posterior, ¿sí? Fíjate que justamente habla del calcio, o sea que hay doble función para el calcio. Está regulado por la tiroides, por la paratiroides, mejor dicho, pero a la vez la tiroides regula el metabolismo. Y el metabolismo del calcio está dentro, entonces, es uno de los minerales más importantes, y está dentro de lo que es la parte hormonal. Por eso muchas veces, cuando se habla de menopausia, de premenopausia en las mujeres, justamente, cuando pasamos los 40, ¿sí? Generalmente está bueno hacer una densitometría, porque eso mide el calcio que hay en hueso, pero también hacer un desgaste hormonal, porque eso mide, ¿sí? Cómo están funcionando la parte hormonal, no solamente la parte de tiroides, sino también de paratiroides. Justamente la paratiroides tiene regulación justamente del calcio, formación de huesos y dientes, esto es muy importante en la infancia, por eso la buena nutrición, pero fíjate que hay algo importante que dice que también existe una pequeña cantidad de calcio libre en el cuerpo, y eso es cierto, vos fíjate que en muchos lugares del cuerpo muchas veces tenemos calcificaciones o microcalcificaciones. El problema es que las microcalcificaciones, por ejemplo, si se dieran en la tráquea o en un pulmón, por ejemplo, pueden dar rigidez a una estructura. ¿Está bien? Igualmente el calcio es un ion y se necesita para el buen funcionamiento del cerebro, al igual que los azúcares, ¿sí? Que los carbohidratos, nervios y músculos también, y formación de coágulos sanguíneos. Esto es importante, coágulos sanguíneos. Importante nivel de control del calcio corporal, lo lleva a cabo esta hormona, la paratormona, que genera la glándula paratiroides. Ahora, me voy a detener acá, algo re importante. Fíjate cómo acá con el endocrino estamos relacionando parte circulatoria, que es lo que habíamos visto una de las primeras clases cuando hablábamos de plaquetas blancos y rojos, ¿sí? Estamos relacionando parte fisiocardiovascular, parte cardíaca, porque dijimos que la tiroide, que forma parte del endocrino, influye en la función cardiovascular. Estamos hablando de cómo se forman esos coágulos sanguíneos que se generan ¿dónde? En la médula ósea, ¿sí? No los coágulos, sino la sangre, los componentes sanguíneos en la médula ósea, ¿sí? Y vas a ver que después cuando veamos renal, la hematopoiesis también es función del riñón. ¿Sí? O sea, en fisio lo que se ve es todo lo que está conectado. Y el sistema endocrino está muy conectado con el sistema nervioso. De hecho, cuando nosotros a veces estamos en una situación de estrés, encima estás pasando por una parte hormonal, puede ser por la edad, puede ser por una patología, puede ser por una disfunción tiroidea, generalmente eso cambia la conducta de la persona. ¿Sí? También puede influir, no siempre, pero puede influir. Entonces, lo hormonal, y desde lo que empieza, viste que muchas veces dicen las enfermedades empiezan por la cabeza, en algunos casos sí. ¿Sí? Obviamente, si tiene una úlcera en el pliegue de la mucosa, es una úlcera. Pero la úlcera, ¿por qué puede estar dada? Lo gástrico, generalmente, está totalmente relacionado con el sistema nervioso. ¿Está bien? O sea, la úlcera se produce por el sistema nervioso, te termina siendo una úlcera, pero a lo mejor no es por nada en particular que tenga el estómago, sino por una cuestión, puede ser hasta una enfermedad mental, como puede ser una esquizofrenia, pero también una depresión, que es un estado, ¿sí? Y sigue siendo una enfermedad. ¿Está bien? También el sistema inmunológico se debilita por tener una enfermedad de este tipo, una depresión, por ejemplo, y también el sistema inmunológico se puede debilitar por algo orgánico, o quizás por algo hormonal. Por eso muchas veces la endocrinología busca tanto saber a dónde está el problema, y muchas veces no se llega, porque las hormonas también van mutando, van cambiando. ¿Se entiende? ¿Sí? Es más complicada esta parte. Más difícil que... Pero por eso les digo, a ver, endocrino está dentro del programa y por eso se lo... Nadie va a desaprobar porque no sepa una hormona, ¿sí? Ahora, tienen que saber, por lo menos, los componentes. ¿Está bien? Salud. Tienen que saber... tienen que saber los componentes, ¿está bien? Y alguna de estas hormonas. Pero bueno, sepan que está relacionado con sistema nervioso porque es muy importante. Pero nervioso sí lo tienen que saber al pie de la letra.
sistema nervioso es muy importante, más que uno después se trabaja mucho en imágenes, ¿sí? Tanto en tomo como en rezo, hay un montón de patologías, e incluso si vieron, no sé si ya lo vieron, el videito que les subí de demencia, ¿sí? Sí. Cuando vean lo que es rezo, van a ver que a través de la resonancia se pueden detectar patologías mentales, ¿sí? A nivel de, por mirar estructuras del cuerpo calloso, la amígdala cerebral. Creo que ahí se los dije, en el de fisiopato cerebral, creo que les hablé de toda la parte de la amígdala cerebral, y les dije que en los psiquiátricos la amígdala estaba agrandada, justamente por la patología, ¿sí? Ese videito mírenlo, si no lo vieron todavía, creo que no es muy largo, 20 minutos, pero mírenlo porque les va a cerrar también todo lo que es nervioso. ¿Está bien? Bueno, hasta acá primer parcial, ¿está? Hasta acá primer parcial. La clase que viene tenemos el examen de tomo, ¿sí? Tomo. Yo les voy a subir el examen al grupo, y ahí tienen las indicaciones. Igual obviamente les voy a explicar cómo es, otra vez, aparte de que se les expliqué hoy, se los voy a explicar seguro con un videíto, me voy a filmar. Y lo que sí les voy a pedir, el examen cuando termina, tienen que entregarlo al mail, no pueden entregármelo 1 hora y media después, ¿sí? O sea, El horario de la clase. claro, el examen termina, y yo les pongo listo con el examen, tiene una duración, que entregan al mail automáticamente. Una vez que ustedes entregaron todos los exámenes, yo corroboro que están todos por la cantidad, ¿sí? Les voy a pedir que en el grupo me pongan una manito, como para saber cuántos son. Cuando yo corrobore que llegaron, hay 9, bueno, 9 mails con las personas que me coincida con el grupo, abrimos la reunión de Zoom y hacemos la devolución, ¿sí? Yo voy a compartir la pantalla en el examen y les voy a decir lo que está bien, lo que está mal, porque sí, porque no. ¿Está bien? Hacemos todo como una corrección. Siempre hago eso. Cuando estoy en presencial también, sí, siempre. Porque así ustedes se quedan tranquilos de lo que hicieron y yo me quedo tranquila de que no tienen dudas y que no hay problemas con la corrección. Porque, a ver, uno es un ser humano y también a veces estás corrigiendo y te podés confundir. Entonces, si alguien me dice, no, mirá, te equivocaste porque en esta parte, bueno, listo, no hay problema, te corrige y se acabó. ¿Está bien? Con fisio me voy a manejar de la misma forma, ¿sí? Así que no se preocupen. Es sencillo de hacer porque ustedes van a tener el examen en el grupo subido, ¿sí? O de última lo paso a un mail, si no pero no, lo voy a subir de ahí directo. Y lo suben y empiezan. Pero así como les digo, pregunta 1, respuesta tal. Pregunta 2, respuesta tal. O pregunta 1, B corta, o pregunta 1, F. No hay más. ¿Está bien? Es así. Pero tengan en cuenta que por más que el examen sea libro abierto, estudien. Porque entonces es fácil. Porque si no, después tenés que estar buscando en todos los software a ver dónde está esa información. Y aparte tienen un tiempo. Y después te empezás a confundir. ¿Está? Porque ya... ¿Lo hacemos en un Word? ¿Cómo? ¿Lo hacemos en un Word? Sí, por favor, por favor. Si pueden hacerlo en un Word, más ordenadito. ¿Sí? Es lo más sencillo. Eso es lo más sencillo. ¿Sí? Agarrar la hoja en blanco, ponés y me lo mandan, eso estaría pero genial. Sería lo más simple. ¿Está bien? El que no puede, bueno, me lo manda un mail común, pero sí, estaría buenísimo que me lo hagan en Word, porque así yo también lo puedo pasar a la institución después. ¿Está bien? Para que esté privado, claro. Me tienen, por supuesto, en el Word me ponen nombre, apellido, turno, año, todo, RX5 y fecha, ¿no? Y listo. No, y DNI. Porque ese es el documento que yo tengo para después pasarles a ustedes, para pasarlo al MIPRE, al instituto, ¿está bien? Así que bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Algo que les haya quedado colgado de oficio? No, el sistema nervioso central tengo una. Decime. No, en el Power había algo de neurotransmisores, que había 4, Sí, había uno que llamaba GABA, no entendí nada de todo eso. Bien. Ahí vamos. Ahí vamos con ese. Espera. Ya lo vamos a buscar. Espera.
Vamos a hacer esto. Espera. No puedo minimizar acá. No me deja. Bueno. No lo tengo acá. A ver cómo puedo hacer para buscarlo. No me deja minimizar, no puedo salir de acá. Bueno, eso que vos me preguntás habla de la sustancia P, la noradrenalina, la dopamina, el GABA no te preocupes, el gamma butírico no te preocupes, ¿sí? En realidad tiene unas flechas, igual este lo voy a dar bien la semana que viene. Los nociceptivos son los que tienen que ver con la respuesta del dolor, ¿sí? Con el umbral del dolor. Te pongo un ejemplo. Vos te fracturás, por ejemplo, y no te morís del dolor. ¿Pero por qué no nos morimos del dolor? Porque existen estos neurotransmisores que naturalmente actúan sobre el dolor. Por ejemplo, la sustancia P. Si te fracturás la pierna y tenés una fractura expuesta, se libera sustancia P. ¿Qué hace? Ayuda a nivelar el dolor, no quiere decir que no vas a tener dolor. Pero justamente por eso, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un umbral diferente del dolor. Algunos no toleran el dolor y otros tienen más tolerancia a los dolores. ¿Entendés? Sí, por eso hay gente, cuando el dolor es muy fuerte, se desmaya. Exacto, claro. Esto es lo mismo que decir, bueno, voy a agarrar una fuente del horno, suponete, ¿sí? Pero algunos lo agarran con un trapo y nada más, y otros directamente agarran así y sacan, ¿sí? Bueno, eso tiene que ver con esto, con lo nocioceptivo, justamente. Igual Es como el umbral del dolor, lo que se le dice umbral del dolor. Exacto, umbral del dolor, sí, tiene que ver con eso. ¿Alguna más del sistema nervioso? Porque ese es difícil, ¿eh? Traten de tener, lo que voy a hacer la semana que viene con nervioso, como es el más complicado, vamos a poner así en pantalla el cuestionario y lo vamos a ir resolviendo con lo que ustedes ya tienen, ¿sí? Bueno. Eso, respiratorio, digestivo, vamos a tratar de ir pasando power, no voy a dar toda la clase de nuevo, obviamente, porque no están, pero sobre todo las primeras, que no hice claro, todo integral, sobre todo de las primeras, que por ahí no tuvimos Zoom, ¿sí? Ahí les vamos a enfocar un poco más. Pero ustedes, yo sé que tienen que estudiar cada tomo, pero igual repasen todo para beneficio, porque piensen que es la clase integral repaso para después previa al parcial. Perfecto, y sí. Así que tengan todo así como armadito y bueno, después ya viene una semana de tranquilidad y después arrancamos temas nuevos. Así que bueno. Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Listo. Bien, ¿Puedo hacer dos preguntitas para dejarme así? Con respecto al tema de lo que es el simpático y el parasimpático. Sí. El simpático es el que a vos te da lo que es el tema de, digamos, de la alerta, ¿no? Exacto. Bien, y el parasimpático es el que te vuelve A la tranquilidad, a la calma, a lo normal. a lo normal. Ok, Exacto. está bien, perfecto. ¿Qué otra Y después, pregunta? otra pregunta, el tema de lo que es la demencia, ¿viste del video que subiste de demencia? Sí. Había notado la diferencia entre etiología múltiple y la no especificada. Eso lo Etiología vemos. múltiple y La no especificada. no especificada. Etiología Sí. múltiple quiere decir orígenes múltiples, ¿sí? Claro. Y algo no Sí. especificado es no Que específico. no lo La encuentran. etiología, claro, que pueden saber a veces el origen, pero no está especificado de dónde. O sea, se cree que es por ¿De esto, dónde salió? pero no de dónde. Y la Ok. que es etiología, la primera que dijiste que no se sabe, se puede decir también idiopática. ¿Sí? Origen idiopático, quiere decir origen desconocido. Desconocido. Ok. ¿Está? A eso se refiere. Ese mírenlo también porque le suma. Acuérdense del power de Anato que les recomendé. Anato, ganglios de la base creo que se llama. ¿Sí? Que es de Anato 3, pero está buenísimo porque te suma mucho para física. Te habla mucho de ganglios de la base. Y ahí tienen imágenes que te ubican dónde están cada una de las estructuras. A mí me es más fácil estudiar a veces por mirando, ¿sí? Más que leyendo. O sea, leo todo, pero como que relacionás las estructuras y te va haciendo el ojo y te queda más. Esa es una recomendación, como quieran. Obvio. Bueno, Ah, bueno, a estudiar.
Gracias, Vivi. Bueno, de nada, que Gracias. tengan buena semana y nos vemos el lunes. ¿Sí? Bueno, Bueno. Dale. Gracias, Bueno. mucha suerte. Un beso. Chao. Chau. Chau. Ahora subo todo, ¿eh? Ah, bueno, Ok. perfecto.